Buenas tardes, sean bienvenidos al curso Configuración de Router Wi-Fi. Los nombres de los instructores de este curso son Martínez Eduardo, López Luis Alberto, Quispe Armin y Zárate Lima William. El nombre del líder de este curso se llama Zárate Lima William. Y nosotros somos de la Universidad Gabriel René Moreno, de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de la Politécnica. En nuestra primera clase vamos a hablar lo que es la introducción al router y qué es la ética. ¿Qué es un router Wi-Fi? Un router es uno de los pilares de la comunicación mundial y la mayoría de los usuarios utiliza sus servicios sin ni siquiera saber de su existencia. Los routers son muchos más comunes de lo que imaginamos, estando presentes en casa, en las empresas de todos los tamaños y en los servidores de Internet del mundo entero. Los routers, wireless o Wi-Fi nos provee acceso a la red local y a Internet de forma inalámbrica a cualquier dispositivo, ya sea notebook, tablet, impresoras, discos de almacenamiento o smartphone que estén dentro del alcance de la señal. Las partes externas de un router TP-Link. En su parte externa, lo que podemos ver, los componentes de un router suelen ser los siguientes, que son los conectores de corriente, lo que nos permite unir la fuente de alimentación con la corriente eléctrica. Tenemos también el interruptor de alimentación, que es básicamente el botón de encendido y de apagado. El puerto serial, que algunos routers cuentan con este apartado, especialmente los más antiguos. También tenemos lo que es el conector WAN, que es el conector telefónico, el acceso con el que conectamos al router. Y también tenemos el conector LAN. La normal es que sean varios. Son los cables que unen el router con los diferentes dispositivos que tengamos conectados por cable. Y tenemos el conector SC, que lo traen los routers de la fibra óptica. Es justamente a donde nos llega la conexión de fibra. También tenemos para la señalización, que son los LED, y las antenas, que la inmensa mayoría de los routers ya traen Wi-Fi incorporado. Pueden traer una o varias antenas. ¿Es un repetidor Wi-Fi? Se trata de una de las principales alternativas junto a los PLC que tienes a la hora de mejor de señal de Wi-Fi a tu casa y conseguir que ésta llegue a los rincones donde menos cobertura tienes. Un repetidor Wi-Fi, también llamado amplificador o adaptador Wi-Fi, es uno de los dispositivos que puedes encontrar para ampliar la cobertura de tu red doméstica. Sí, las conexiones con cables son lo mejor desde el punto de vista de la velocidad, pero no siempre es posible por cuestiones de distancia y cantidad de dispositivos a conectar. E incluso el alcance de tu router tiene también sus límites. Por lo tanto, lo que tenemos es un dispositivo que hace de puente entre el área donde tienes buena cobertura de Wi-Fi y la zona a la que quieres ampliar por tener una señal más débil. Esto es lo que hace captando la señal de Wi-Fi que llega hasta él y luego ampliándola con sus propias antenas. A continuación veremos un video sobre la ética y moral. Hoy trataremos el tema de los conceptos de la ética y la moral. La ética es una palabra que citamos frecuentemente para explicar situaciones en las que pretendemos establecer un criterio de lo que es correcto, bueno o justo. Pero también empleamos la palabra moral para fines parecidos. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Generalmente las personas a las que les pregunto esto lo explican a partir de una aparente diferencia entre la moral individual y la moral social, lo cual no es tan cierto. Entonces, vamos a conocer mejor los conceptos de ética y moral, cuyos orígenes se remontan a las lenguas griega y latina. En la antigua Grecia, la palabra ethos representaba el lugar donde una persona habita, su estancia. Luego Aristóteles profundizó este concepto y lo significó como lo que habita dentro de uno, la manera de ser, el carácter. De esta forma, el ethos pasó a ser algo así como una segunda morada o naturaleza, diferente a la biológica porque no es heredada y puede ser adquirida. Aristóteles explicaba que el ethos o modo de ser de las personas se puede moldear, puede construirse. Pero ¿cómo se puede moldear la manera de ser?
el filósofo desarrolló la idea de que el hombre construye su carácter a partir de sus hábitos, que son los actos que uno repite constantemente. Decía entonces que la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos practicando actos de justicia, valientes practicando actos de valentía. El ethos de una persona estaría entonces configurado por el conjunto de sus hábitos, los que a su vez condicionan su conducta, su forma de actuar en la sociedad. Y ese modo de actuar puede ser valorado como bueno o como malo. A los hábitos considerados buenos, aquellos que producen beneficio y evitan el daño, los llamó virtudes, y vicios a los dañinos, los considerados malos. La aspiración de una persona debería ser, por tanto, alcanzar la virtud y evitar los vicios. ¿Cómo? Fortaleciendo el carácter. Por otra parte, del latín heredamos la palabra moralis, derivada de mos, que en plural es mores, y significa costumbre. Ethos y moralis, por tanto, confluyen en un mismo sentido. Sin embargo, mientras que en Grecia el ethos está relacionado con el carácter, por las características culturales romanas, la palabra moralis tendió a emplearse como un sistema de normas que regulan la conducta humana. De esta manera comprendemos que ética y moral son palabras que desde su etimología se asemejan mucho. Sin embargo, actualmente se les reconoce un significado diferente que pasaremos a explicar. La base de la diferencia entre el significado de la ética y la moral se encuentra en dos de las condiciones que nos hacen humanos. Por una parte, nuestra capacidad de establecer normas de convivencia, distinguiendo los actos positivos de los negativos. Y por otra parte, nuestra facultad de pensar trascendentemente, de reflexionar sobre los fundamentos de nuestro modo de vida, nuestros hábitos y costumbres, nuestras normas. La moral se enmarca en la primera y la ética en la segunda. La moral, por lo tanto, es normativa. Se la puede considerar como un conjunto de juicios establecidos individual o socialmente, que definen aquello que está bien o que está mal. Al ser normativa, la moral se establece como reglas de comportamiento, que en un ejercicio de libertad las asumimos como propias y guían nuestra conducta. Por otra parte, llamamos ética a la reflexión sobre la moral, que pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿En qué fundamentamos nuestras pautas morales? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La filosofía moral, que es la ética, elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor. La moral nos dice entonces cómo vivir de buena manera, mientras que la ética nos ayuda a comprender las razones por las que debemos vivirla de una u otra manera. Los dejo con los conceptos básicos. La moral será la dimensión subjetiva y objetiva de los valores a nivel individual y a nivel social. La ética, por su parte, será la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Muchas gracias por haber estado conmigo.